Bueno, sí, se escucha bien, ¿verdad? Muy bien, qué bueno. Gracias al Señor. Pueden tomar su asiento, ¿sí? Bueno, hoy nos toca compartir palabra de Dios con ustedes. Dice la palabra del Señor que donde dos o tres estén ahí, su presencia, su esencia va a estar presente. Y quizás esta noche no somos muchos los que estamos aquí en la casa del Señor, pero me acordé yo de alguna ocasión de una frase que dice que a veces no es tan importante la cantidad, sino la calidad de las cosas. Y esta noche estoy seguro y estoy convencido que cada uno de los que estamos aquí presentes es por la gracia de Dios, es por ese amor y por esa bendición que tiene para nuestras vidas. El primer agradecimiento que todos tenemos y debemos de hacer desde que nos levantamos es decirle al Señor, gracias Dios porque me das un nuevo día. Pero se ha dado cuenta que a pesar de que usted ya se levantó temprano o a la hora que se levante y que le dio gracias a Dios, han transcurrido varias horas o muchas horas. Pero la bendición de Dios es con usted permanentemente porque a pesar de esas largas horas, usted esta noche aquí está. Y usted ha sido guardado, usted ha sido bendecido, usted ha sido protegido. Dios ha estado con usted. Por eso es importante el que nosotros acudamos a un servicio a la iglesia, por eso es importante el que nosotros estemos siempre buscando de Dios. Porque nadie sabemos lo que nos depara dentro de 5 minutos, dentro de una hora, o dentro de un día, o dentro de algunos días. Nadie. ¿Sabe que hoy en la tarde no me gusta mucho estar escuchando noticias? Porque lamentablemente las noticias a veces nos llenan la cabeza de cosas negativas. Porque no hay noticias buenas, esa es la realidad. La única noticia buena en este momento es que Jesús está vivo y que nosotros estamos aquí. Amén. Pero quiero decirle que esa noticia que yo escuché hoy en la tarde me dolió mi corazón. De unas personas armadas que llegaron a un pueblo y llegaron y mataron a 20 personas que estaban en ese lugar. Personas adultas y creo que algunos niños también. Qué lamentable, qué triste es eso. Y ahí es donde te das cuenta de que nosotros tenemos una vida muy frágil. Tenemos una vida que solamente los que buscamos de Dios estamos siempre confiando en que Él nos sostendrá en el hueco de su mano, a donde quiera que nosotros andemos. De esas personas que lamentablemente fallecieron el día de ayer, ¿cuántos estaban en Cristo? No sabemos, no sabemos realmente. Y eso es muy triste. Lo más importante es que siempre estemos buscando de Dios y estemos preparados siempre. No porque lo deseemos. Yo estoy seguro que si yo les pregunto a cada uno de ustedes que si se quieren morir, me van a decir que no. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, buscando de Dios, siempre estando cerca de Dios, hay una confianza, hay una fe, hay una fuerza, hay una voluntad que nos hace sentir que el Dios Todopoderoso, que ese Dios sobrenatural en el que tú y yo hemos creído, está presente en nuestras vidas. Amén. Bien, pues como decía mi amado pastor, don Pepe Gutiérrez, vamos a entrar en detalles. Esta noche quiero compartirles algo que el Señor ha estado hablando a mi vida y creo que no solamente a mi vida, sino creo que también a la vida de todos y cada uno de ustedes y de nuestra comunidad. En estos días de predicación de nuestros pastores, nos han estado dando enseñanzas y nos han estado exhortando de diferentes temas, de diferentes predicaciones, pero todas, si ustedes se dan cuenta y han puesto atención, todas esas predicaciones van centradas a la base, a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es
la palabra de Dios. Este es nuestro sustento. Aquí está nuestra base. Esta es nuestra vida. Esto es lo que nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, por cualquier cosa que estemos viviendo o pasando, esto es lo único que nos puede sostener. Amén. Por ello, el tema que el Señor me dio para compartirles se llama amar la palabra de Dios como seguidores de Jesús. Se supone que todos los que estamos aquí presentes y los que buscamos de Dios, además de que es un compromiso el que nosotros siempre estemos atentos y pendientes a la palabra de Dios, se supone que somos seguidores de Jesús, como lo fueron en su momento los apóstoles, porque los apóstoles fueron seguidores de Jesús. No solamente fueron apóstoles, sino fueron gentes que lo siguieron y por eso eran seguidores de Jesús. Y es lo mismo que nosotros hoy en día vivimos. Nosotros también somos seguidores de Jesús. Pero para ser efectivos y para que esto sea cierto, tenemos que estar siempre al pendiente de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si me quieren acompañar, en Juan 14, 21. Perdón porque no saludé a los hermanos que nos estén siguiendo esta noche a través de los medios electrónicos. Les mandamos un saludo, un fuerte abrazo de amor ágape y la bendición de Dios para sus vidas. Bien, dice la palabra de Dios en Juan 14, 21 así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué privilegio, de veras. Qué privilegio y qué honor es poder saber que el Padre y el Hijo nos confirman su infinito amor a través de la palabra de Dios. No sé tú, hermano, no sé tú si tú sientes esa necesidad de estar buscando a través de la palabra de Dios el sustento de todos tus días. Es bien importante que nosotros, así como nos levantamos en la mañana para buscar de Dios y orar a Él, y lo hagamos durante el día, es importante también que meditemos siempre en su palabra, durante el día, durante la tarde, durante la noche, a cualquier hora. Allí están los verdaderos secretos para una vida de salud, para una vida próspera. Algo que es muy importante y que a veces se nos olvida a todos nosotros es que la palabra de Dios es la base fundamental de nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que hacerlo, tenemos que sentirlo, pero aún más tenemos que vivirlo. Eso es bien importante. Por eso, repito, para mí es una necesidad. Espero que para ti también lo sea. Jesús identificó completamente su vida y voluntad con el Padre. Y en Juan 8:29, si me quieres acompañar ahí en mismo Juan, estábamos anteriormente en Juan 14:21, ahora nos regresamos a Juan 8:29. Y nos lo confirma así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Fíjese qué hermoso versículo este. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Sabe, amado, que para Jesús hacer la voluntad del Padre no constituía una opción ocasional en tiempo de decisiones cruciales. Por el contrario, la constante presencia del Padre en su vida indica que no hubo un momento en que no cumpliera su voluntad. Amados, el mensaje es claro y preciso para las vidas de cada uno de nosotros. Saben, Jesús siempre fue obediente al Padre
Y yo te pregunto a ti, amado, esta noche, ¿realmente nosotros somos obedientes al Padre? ¿Somos obedientes a su palabra? ¿Como seguidores de Él? ¿Realmente amamos su palabra? ¿O solamente cuando asisto a la iglesia, aquí a la casa de Dios, es cuando yo amo su palabra? ¿Y cuál es mi conducta, amado, fuera de aquí del recinto? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo me comporto? No sé si ustedes recuerdan que el domingo pasado, en la prédica que nos dio nuestro pastor Guillermo, él decía de que en muchas ocasiones nosotros venimos durante el proyecto o el trayecto, perdón, de la casa de nosotros aquí a la iglesia. Él decía que a veces venimos discutiendo, peleando o incómodos, ¿verdad? Pero que nada más llegábamos aquí a la iglesia, al estacionamiento, y al primero que veíamos le dábamos una sonrisa muy amable. Hermano, buenos días, ¿cómo amaneció? No sé si recuerdan esa prédica que nos dio el hermano y pastor Cedillo. Y eso es cierto. Desgraciadamente nosotros muchas veces dentro de la iglesia tenemos una conducta, pero fuera de la iglesia somos otros. Por eso es bien importante el que nosotros demos testimonio de lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas a través de su bendita palabra. Si realmente nosotros vivimos en esa voluntad. Jesús transitó en el mundo y sabemos que llevó la palabra de Dios a lugares muy distantes, kilómetros, recorrió kilómetros y kilómetros. Como ejemplo te puedo decir que de Judea a Israel había 150 kilómetros, de Judea a Galilea de Israel había 150 kilómetros de distancia. Y Jesús iba hasta esos lugares. Y lamentablemente, amados, a nosotros a veces nos da pereza venir a la iglesia, asistir a un discipulado, estar dentro de las comisiones que nos pueda dar la iglesia, nos da pereza. Cuando Jesús recorrió todos esos lugares a pie, nosotros tenemos un coche en que movernos, tenemos forma de cómo llegar hasta aquí, hasta este lugar. Sin embargo, lamentablemente, repito, no lo hacemos. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros valoremos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Pues esos kilómetros que Él recorría era para sanar, para restaurar, haciendo milagros, etcétera. Y como les dije, nosotros que vivimos aquí, a veces nos da pereza movernos a la casa de Dios. Sin embargo, Jesús siempre lo hizo en cumplimiento y en obediencia al Padre, lo cual revela su lealtad total a la palabra y los mandamientos de Dios. Si tú y yo, amado, amamos la palabra de Dios, como seguidores de Jesús, veremos una vida totalmente transformada. Y sí, déjame decirte que puede haber momentos difíciles. Sí los hay en muchas ocasiones. Creo que todos hemos pasado por momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de preocupación, de inquietud, de zozobra, de miedo. Todos hemos pasado por eso. Pero no sé tú, amado. Yo he pasado por todos esos momentos también. Pero ahora sé que tengo a un Dios todopoderoso, a un Dios que es capaz de hacer lo imposible posible. Ese es el Dios en el que yo he creído y es el de Dios en el que yo me sustento. Y mentiría si yo les dijese esta noche que yo no tengo problemas, que no he pasado por valle de angustia. Pero me acuerdo siempre, bendito sea el Señor, del Salmo 23. Aunque ande yo en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Esa es la realidad, esa es la verdad, y esto está escrito aquí.
no es palabra de un servidor, ni es de mis pensamientos, sino es palabra del Señor. Amén. Pero ¿sabes cuál es el problema? El verdadero problema es que no queremos hacer un real compromiso con Jesucristo. Nos cuesta mucho morir al yo. Los que hemos estado compartiendo, ¿verdad?, el discipulado, que nos han estado hablando sobre el morir al yo, lo podemos entender. Y para muchos de nosotros, como dicen por ahí coloquialmente, nos han caído muchos veintes, la verdad. Porque yo en lo personal, yo no sabía lo que significaba esa palabra decir, yo tengo que morir al yo. Sin embargo, quiero decirte que morir al yo es morir a nuestro egoísmo. Es morir a las cosas que este mundo nos ofrece como una gran oferta de vida. Hace un momento mi esposa decía y hablaba acerca de la importancia que tiene un celular, las redes sociales, y que lamentablemente se manejan tanto para bien como para mal. Pues lamentablemente déjame decirte que esa es una de las grandes ofertas que el mundo nos ofrece. Porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes, más los que no estén, lo saben, que se manejan cosas muy duras, cosas malas, de veras. Por eso es bien importante el que nosotros, los que traemos un celular y que entramos a una red social, es importante que realmente busquemos en esto también de Dios. Y el que en lugar de estar viendo cosas que perturben nuestra mente, que nos agredan o que nos angustien, ¿por qué no tener dentro de nuestro teléfono, dentro de nuestro Facebook, por qué no tener palabra de Dios? Eso sí nos alimenta, eso sí nos estimula, eso sí nos invita a que seamos mejores cada día. Se nos olvida que todo lo que aquí hagamos es temporal. Cuando Jesús nos ofrece una vida eterna que trasciende más allá de nuestro querer o nuestro sentir. Te lo voy a volver a decir, amado. Se nos olvida que todo lo que aquí hagamos es temporal. Cuando Jesús nos ofrece una vida eterna que trasciende más allá de nuestro querer o de nuestro sentir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Mire, cuando nos ha tocado compartir en los retiros, a veces nos dan grupos de las ovejitas que vienen a vivir los retiros y nos toca pastorearlas. Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba yo con un grupo de jóvenes, gente muy joven, y más que hablar yo, empecé a preguntarles qué pensaban, qué sentían del retiro, hasta ese momento qué habían vivido, qué habían sentido. Les preguntaba también cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus sentimientos, cuáles eran sus deseos. Y me sorprendía mucho que la mayor parte de ellos te daban respuestas de acuerdo a lo que el mundo nos ofrece. Y les dije así, ¿cuántos años puede darte Dios a ti de vida? ¿80? ¿90? ¿100? 100 que te dieran. Que sabemos que en la actualidad y con tantas situaciones tan difíciles que estamos viviendo de un mundo convulsionado, la gente ya no muere de edad muy avanzada, precisamente por eso. Sin embargo, yo les decía, que Dios te dé 100 años de vida. ¿Qué prefieres? Esos 100 años de vida, de acuerdo a lo que el mundo te ofrece, de acuerdo a tu propia libertad, de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú vives y a lo que tú sientes, que es totalmente equivocado, o quieres una vida eterna. Porque déjame decirte algo, le dije,
Si a ti Dios te da 100 años de vida y tu conducta, y no buscaste de Dios, y no respetaste sus mandamientos ni sus estatutos, ¿sabes a dónde vas a ir? No vas a ir con el Señor. Y al lugar donde vas a ir, ahí es el fuego eterno. Y ahí va a ser eterno, como dice su palabra, va a ser toda la vida. ¿Qué prefieres? ¿100 años de buscando de Dios, de estar en la presencia de Dios, o 100 años de vivir de acuerdo a lo que el mundo te ofrece, para que luego vayas a dar un lugar en el cual va a ser eterno? Nuestro pastor Paco tiene una frase que a mí se me quedó también mucho en mi mente. Nuestro pastor Paco dice que nada ni nadie vale la pena para que te vayas al infierno. Y lamentablemente muchas veces nosotros buscamos las situaciones o las cosas que no son de Dios, pero que nos van a llevar a un lugar al que yo creo que nadie quisiéramos ir. Amén. Jesús también dijo que desaprobaba cualquier actitud que disminuyera el respeto o la enseñanza, que no postula la plena obediencia a toda palabra revelada por Dios. Y nos lo manifiesta en Mateo 5, 17 y 19. Si lo tienen por ahí a la mano y lo quieren leer conmigo. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 17 y 19. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el 19 nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Había a quien se perturbaba por las enseñanzas de Jesús y lo acusaban de abrogar la ley. No estaban de acuerdo con él. Sabemos que la palabra abrogar significa anular o cancelar una ley. A ellos les molestaba. ¿Y sabe qué es lo que les molestaba? Que Jesús hablaba con la verdad. Y a veces a nosotros eso nos molesta, el que nos llamen o nos hablen con la verdad. Amén. Y así en este pasaje, vincula el amor de sus discípulos. Así Él como Salvador, si guardamos sus mandamientos, descubriremos la intención de Jesús. Si amamos al Señor, también amaremos la palabra del Padre. Amado, discúlpame, insisto. No basta con solo venir a la iglesia. No basta con solo discipularnos. No basta con que tengas un ministerio dentro de la iglesia. Debemos y tenemos que cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa morir al yo. Morir al yo es morir a tus deseos, a tus costumbres, a tus afanes, a todo aquello que no permite vivir como seguidor de Jesús. Y amar su palabra, sé que cuesta, no es fácil. Yo creo que todos en la vida hemos pasado por momentos de adicción. Tenemos adicción a algunas cosas. Cuando escuchamos la palabra adicción, siempre estamos pensando en alcohol o en drogas. Pues déjenme decirle que hay otras adicciones que son tan malas como el alcohol y como las drogas. Y si realmente nosotros buscamos de Dios y queremos ser esos discípulos de Dios, como lo estamos compartiendo esta noche, ¿por qué no volvernos adictos a la palabra de Dios? Amén. Que esa sea nuestra adicción,
así como buscamos algunas otras cosas que nos dan, les repito, esa adicción. Pero que no confundirnos, no creer que la palabra adicción significa, no, pues es que yo no tomo, no es que yo no fumo, es que yo no me drogo. No, hermanos, hay otras adicciones que nos hacen mucho daño. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero a veces somos adictos al trabajo, somos adictos a la esposa, a los hijos. La verdad, cuando el primero es Jesucristo. Él es el primero. Por eso dice su palabra, amar a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Somos adictos al juego? ¿Somos adictos a un celular? ¿Somos adictos a sentarnos a ver la televisión por horas? Hay muchas adicciones, amados. Nuestra verdadera adicción debe ser buscar de Dios. Amén. Oh Señor. Pero si confiamos en su palabra, dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Recuerdan el versículo de Juan 11:40, verdad? Es un versículo que hemos compartido muchas veces todos nosotros en nuestra vida, inclusive en nuestra vida cotidiana. Juan 11:40 nos dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. ¿Y sabes por qué no la vemos, amado? No la vemos porque no creemos. Decimos que creemos, pero a la hora de los momentos difíciles, al momento de una circunstancia, al momento de algo que se nos viene y que no esperamos, en ese momento es cuando nosotros realmente tenemos que ser fiel a Dios y creerle a Dios que Dios es capaz de hacerlo. Que nuestra mente, nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Pero con el poder de Dios, todo es posible. ¿Sabe que yo les compartí en alguna ocasión que antes de conocer yo esta cita bíblica, la casa de ustedes, donde yo vivo, tiene un problema, o tenía un problema, gracias al Señor. Ahí se metía el agua cada vez que había fuertes lluvias. Y se me metía por todos lados, por enfrente, por los lados, por atrás. Al grado que había veces, ocasiones, que nosotros traíamos el agua adentro de la casa aquí. Y eso equiparaba a tener que andar levantando muebles y tapetes y todo lo que pudiéramos, porque sabíamos, ¿verdad?, cuál iba a ser el resultado. Y yo recuerdo que yo compartiendo con un hermano de ese problema, me dijo, oiga hermano, ¿y ya le entregó la casa al Señor? Dije, caray, le dije, fíjate que no. Dijo, pues entréguele la casa a Dios. Dije, fíjate que sí, vamos a orar. Y nos pusimos a orar y le entregamos ese día la casa a Dios. Al poco tiempo vino una lluvia muy fuerte. Yo estaba en casa y estaba viendo cómo iba subiendo el nivel del agua, ¿verdad? Y siempre lo he compartido, que el problema de la casa donde yo vivo es que me llega el agua de la Venezuela, que baja así y se acumula. Bueno, se acumulaba, gracias a Dios ya no, esa parte de ahí. Y luego todavía el agua que pues la que viene directamente de arriba, y luego el agua que te sale de las alcantarillas. Total, era un relajo. Y se llenaba ahí. Ese día llegó un momento en que yo dije, yo le entregué la casa al Señor. Y yo voy a confiar en el Señor. Me fui a acostar. La mañana que me levanté, pues vi cómo estaba todavía la calle inundada, estaba pero al tope todo. Y era un agua turbia, fea y maloliente. Y lo primero que dije, bueno, pues ya sé cómo va a estar la casa, ¿verdad? La planta de abajo. Oiga que volteo y empiezo a buscar y que estaba seco todo. Todo estaba seco. Pero yo llegó un momento, porque a veces así somos nosotros, decimos que creemos en Dios o que le creemos a Dios y en los momentos difíciles, repito, le damos reversa a esa creencia.
Entro yo al baño y cuando entro yo al baño, veo agua dentro del baño. Y yo dije, pues si no entró el agua acá. Cuando entraba el agua por el baño, automáticamente entrando esa agua, corría para las partes de la casa, la cocina, la sala, todo. Entonces cuando yo veo esa agua, dos cosas. El agua de afuera era turbia, fea, negra, y el agua que estaba ahí era cristalina totalmente y estaba al ras. Créamelo, amado, en ese momento yo caí de rodillas ahí. Y le di gracias al Señor. Y le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque si yo te entregué esto, todavía tuve una duda de que esto no fuera posible. ¿Y sabe qué, amado? Cuando yo estaba hincado y pidiéndole perdón a Dios, escuché clarito, así pero clarito, la voz de Dios que me dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y dije yo, la verdad les quiero ser honesto, yo nunca había leído esa cita. Nunca la había leído. Salí de ahí del baño y en cuestión de minutos esa agua se fue así. ¡Pum! Desapareció. Y me fui a la palabra de Dios y encontré la cita en Juan 11:40 que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es tremendo, amado, de veras, en serio. Pero tenemos que creer. Y sabes, amado, que algo más importante, que la gloria de Dios está más cerca de nosotros. Solo tenemos que creer. Por eso les digo, es bien importante el que nosotros realmente creamos. Dice la palabra de Dios que la clave en el Evangelio de Juan es creer. Y creer la fe. La fe libera nuestra comprensión de las Escrituras y abre el camino para que la actividad del Espíritu en nuestras vidas, la fe como el amor, se manifiesta en la obediencia y además la fe nos aproxima a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y aquí hice yo un paréntesis para decir la fe de Abraham. Todos conocemos, ¿verdad? Hemos leído que Abraham fue un hombre que Dios llamó para convertirlo en el padre de la fe. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos eso. Pero algo que fue más importante y que eso es un mensaje también para cada uno de nosotros, es que no solamente fue la fe de Abraham en Dios, sino que fue la obediencia de Abraham en Dios. ¿Quién de los que estamos aquí, que tengamos hijos o que tenemos hijos, seríamos capaces de sacrificar un hijo? Yo digo que no, ¿verdad? ¿O hay alguien que sí lo haría? No creo. Sin embargo, Abraham, por obediencia, lo iba a hacer. Aún en lo más que a él más le dolía, porque ese hijo fue un hijo de una promesa de Dios para su vida. Sin embargo, él no solamente tenía la fe en Dios, sino que además fue obediente a Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes a Él también. Y tristemente en cada domingo que nos comparten la palabra de Dios los pastores, nos hablan de la obediencia, que es algo determinante e importante para nuestra vida, el ser obedientes a Dios, el ser obedientes a su palabra, el ser obedientes a sus estatutos. Amados, ¿sufrimos porque queremos? ¿Realmente sufrimos porque queremos? Porque si fuésemos realmente obedientes y realmente nosotros nos aplicáramos y nos alineáramos con la palabra de Dios, nuestra vida fuera más llevadera. Yo no estoy diciendo que no va a haber problemas, yo no estoy diciendo que no va a haber dificultades. Es un gran error aquel que cree que no va a tener problemas en la vida. Pero ahora tenemos un abogado, ahora tenemos alguien que está con nosotros y que va con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Y eso es bien importante en nuestra vida cristiana. Y eso es bien importante como seguidores de Jesús. Amén. Para que recibamos de Él las cosas que necesitamos, amado. Obedecer a Jesús constituye
la primera evidencia de que lo amamos y somos sus discípulos. Nuestra voluntad de obedecer es la clave para comprender las realidades espirituales de las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. En la palabra de Dios, ahí en Juan, donde estábamos, Juan 5:39, si me quieres acompañar, es una cita que es clave, determinante para esto que estamos compartiendo esta noche, para este mensaje que el Señor puso en mi corazón para cada uno de ustedes y para mí mismo. En Juan 5:39 nos dice así: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio de mí. Amén. Lo escrito como la voz de Dios, de ese Dios vivo, es permanente y es para siempre. Amado, nosotros tenemos que dar testimonio, así como dice la palabra de Dios, tenemos que dar testimonio con nuestra propia vida de lo que Jesús está haciendo en nosotros. Es la mejor forma de que nosotros podamos compartir la palabra de Dios y poder convencer a los demás de ese Dios vivo, de ese Jesucristo que vive en nosotros y que está con nosotros. Pero es a través del testimonio. Jesús nos dio ese testimonio con esa obediencia que tenía del Padre. Lo hemos compartido anteriormente, que Él no hacía nada si no lo consultaba con Él. Él primero se ponía delante del Padre y oraba a Él. Y nosotros a veces, ¿qué hacemos? Muchas ocasiones nosotros tomamos decisiones por nuestro propio pensamiento, por nuestro propio deseo, por lo que a mí me inquieta, por lo que yo quiero o por lo que a mí me parece. Jesús no hacía nunca nada de eso. Él siempre consultaba con el Padre y oraba al Padre. Y no hacía oraciones de 5 minutos. Sí, Señor, ya te pido, Señor, que... Y Señor, gracias, Señor, porque ya sé que me contestaste. No. Dice que Jesús oraba por horas, pero siempre buscando la voluntad de Dios. Siempre buscando la voluntad del Padre. Amén. Nuestro Señor declara que el conocimiento de las Escrituras es el camino correcto para conocerle bien a Él, en el seguir y el crecer en Cristo como sus discípulos, caminando en el Señor, con un compromiso esencial de estudiar su palabra. Amado, el verdadero crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios. Y por ello, nosotros debemos de dedicar tiempo a la lectura, a su palabra, y separarnos de los impedimentos que el mundo nos ofrece, que son distracciones vanas, que finalmente, más que llevarnos a una vida, nos conduce a una muerte espiritual que nos va pagando poco a poco. Y esto es una verdad. No sé tú, amado, yo conocí al Señor hace 30 años. O un poquito más. Y en esa época y en ese tiempo y en ese momento busqué de Él. Era cuando iniciaba el grupo Ágape aquí en Nuevo Laredo y que nos reuníamos ahí en el local del pastor Pepe, donde tenía ahí su restaurante. Era un cuartito del tamaño, yo creo que donde está eso, era una cosita chiquita. Ahí nos reuníamos, ahí escuchábamos palabra de Dios. Ahí alabábamos al Señor. Yo empecé en ese tiempo con ese grupo, con ese movimiento. Lamentablemente, yo solito me fui separando del camino. Vinieron a mi vida ofertas de trabajo que me desviaron de esa atención, de ese sentir, de ese deseo de buscar de Dios. Y fueron 25 años, amado, el que me retiré del camino de Dios. Si tú me preguntas que cómo me fue en el mundo material, te voy a decir que me fue excelentemente bien. Porque tuve grandes trabajos, grandes cargos, con poder, con dinero, con todo lo que un ser humano puede ambicionar o desear en la vida. Pero ese era el mundo material. Mi vida espiritual era una vida totalmente apagada. Era una vida totalmente triste.
Era una vida totalmente vacía. Esa era mi vida. Así vivía yo. Y no me llenaba el tener una casa, el tener varios coches, el tener cuenta jugosa en el banco, el tener unas joyas. Nada de eso me llenaba. Siempre me sentía yo triste. Siempre me sentía desolado. Nada me llenaba. Sin embargo, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que por esta noche, esta misma noche, aquí estás tú y aquí estoy yo. Ese fue el Señor, ese fue el Dios que tuvo nuevamente misericordia de mí. La palabra de Dios dice muy claro, dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Qué hermoso saber que a pesar de que nosotros a veces nos desviamos del camino, agarramos rutas equivocadas, vivimos cosas que no son de la voluntad de Dios, todavía ese Dios de amor y de misericordia tiene compasión y te dice, ¿sabes qué, hijo? Ven aquí. Tú eres mío, no eres del mundo, porque en el mundo tuviste aflicciones, en el mundo tuviste muchas cosas que te lastimaron. Pero aquí está tu Padre Celestial que ahora te quiere amar, que te quiere proteger, que te quiere guardar, que quiere que tengas una vida abundante, una vida realmente donde tengas un gozo. En el mundo nos gozábamos porque nos tomábamos unas cuantas por ahí y eso era lo que nos hacía sentirnos alegres y contentos. Pero una vez que se nos pasaba eso, volvíamos otra vez a la tristeza, al dolor, a la miseria, a lo que vivíamos. Pero ahora en el Señor, aunque no tengamos el poder y no tengamos el recurso económico, aunque sentimos un gozo, sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos ni por qué lo sentimos, pero que Él nos la da y que Él nos la regala como hijos de ellos. Amén. Por eso es importante que nosotros aprendamos y realmente seamos seguidores de Jesús y vivamos de acuerdo a su palabra. Amén. Debemos de amar la palabra de Dios, de veras. ¿Sabes qué, amado? Yo no sé tú, pero cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo leer la palabra, yo me siento completamente distinto. A veces me siento confundido, me siento perdido, me siento que algo me falta. Pero me pongo a leer su palabra, me meto en intimidad con el Señor, le pido perdón. ¿Y sabes qué, amado? A mi corazón, a mi mente y a mi alma vuelve nuevamente la paz, la tranquilidad y la confianza de ese Dios todopoderoso. De ese Dios el que yo quiero que tú esta noche te la lleves en tu mente y te lo lleves en tu corazón. Ese agradecimiento de saber que eres un hijo de Dios, que eres un discípulo de Dios, que eres un seguidor de Dios. Amén. Por último, recuerda, amado, Dios es la sustancia de todas las virtudes, de todas las virtudes humanas. Es toda sabiduría y todo lo sabe. Él puede hacer todo lo que nosotros no podemos y es depositario de todas las bondades a las que aspiramos. En otras palabras, Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios es omnipresente, está en todas partes. ¿No te dan gusto de saber eso, que el Señor está contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés? Amén. Él es la esencia del amor y ama. Y es un juez recto, totalmente justo y fiel, no como nosotros, amado. Él sí es justo y es fiel. Amado, la mejor manera de ser verdaderos seguidores de Jesús y conocer su voluntad es familiarizarnos con la bendita palabra de Dios, en donde encontraremos la voluntad divina y, como dice su palabra, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Quiero pedirles que se pongan de pie, vamos a orar.